Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. Tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Buen viernes, ya inicio de fin de semana, ¿verdad? Ya es viernes, híjole, y pues con muchas cosas por haber en esto de la política y todo lo que acontece en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros municipios. El COVID, bueno, pues a la alza los activos, yo creo que ya estamos por alcanzar esos 400 por millón de habitantes, y esto pues va a ser tema que vamos a platicar un poquito más adelante con respecto a este botón de emergencia que está por, ahora sí, entre que se activa o no se activa. Vamos a ver qué es lo que ocurre y qué es lo que nos comentan nuestros compañeros. Vamos a dar inicio entonces, pero antes déjenme compartirles. Yo sé que ustedes son conocedores y pues además, si sé que son ustedes mexicanos, seguramente sienten orgullo cuando escuchas la palabra tequila. Y por ello, debes saber que nuestra bebida nacional es denominación de origen y solo puede ser producida en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Conoce más en el Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Con esto es con lo que iniciamos el día de hoy en El Timbre, y saludo a mis compañeros que en este viernes están conmigo. Luz Hernández, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto? Qué gusto saludarte y compartir con ustedes un viernes más, y por supuesto con el gusto de saludar también a los que nos hacen el favor de ver el programa. Así es, que no falte la audiencia porque es importante. Sofía Lameiro, qué gusto verte, ¿cómo estás? Hola, Alberto, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí con todos y todas ustedes. Excelente, gracias Sofía, qué gusto. Osvaldo Monos, bienvenido hoy en viernes, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Salud y qué gusto verlos en este fin de semana ya. Urge que sea viernes porque hace una semana un poquito caótica, pero pues ahí la llevamos. Así es, bueno, vamos a relajarnos con esto de, pues es viernes, hay que tomar las cosas como deben de ser, ya más relax, ya no tan tensas, hay que aprovechar que pues ya estamos por descansar un par de días y vamos a aprovecharlo de lo mejor. Pero vamos al tema. Sigue dando de qué hablar esto de los fideicomisos. Por ahí se generó una serie de dimes y diretes en redes sociales con una declaración de Mario Delgado, ¿no? Ahí brindando el apoyo moral a todas las personas de Yucatán, Quintana Roo, pero pues resulta que quitan el Fonden. Entonces pues como que, ¿qué pasó allí? Como que se les fue de las manos o qué onda. Me imagino que el gobierno ya tiene preparado todo un plan para este tipo de situaciones, ¿no, Sofía? Sí, claro, justamente con el tema de los fideicomisos creo que es muy importante que se precise que a pesar de que son 108 los fideicomisos que desaparece la figura administrativa con la cual funcionaban los fideicomisos, que era muy opaca y respondía muy poco a los términos de transparencia que hoy en día necesitamos y exigimos también la ciudadanía, y pues eso se modifica para que ahora funcionen a partir de las secretarías o instituciones públicas que sí tienen toda la amplia gama de obligaciones de transparencia que los fideicomisos suelen no tener. Entonces, pues bueno, ya lo ha dicho el presidente y muchos otros secretarios de Estado y personas que están a cargo de este tipo de programas que se administraban antes a través de fideicomisos, que pues ahora los apoyos serán directos con los beneficiarios, lo cual también ayuda a eliminar todo tipo de intermediarios y también que se preste a corrupción en la forma en la que se prestaba antes. Bueno, en este caso, Luz, ¿tú qué nos dirás con respecto a estos fideicomisos? Vuelvo a hacer la pregunta. Es en el sentido de, ¿debieron de haberse primero auditado, revisado realmente cuáles sí, cuáles no podrían funcionar?
Y a mejor que, pues, como decidieron, pues a rajatabla van todos, se pierden todos, se cierran todos. Yo sí creo que se debió de haber revisado, sí se debió de haber checado, a ver cuáles estaban funcionando, cuáles no, si había algún tipo de irregularidades, también revisarlo. Ya el presidente ha comentado que va a demostrar las pruebas y va a entregar las pruebas de todas las irregularidades que ha habido. Pues hubieran esperado eso, a que hubieran entregado las pruebas y ya de ahí definir qué iban a hacer con los fideicomisos. Porque cabe señalar, ahorita que comentaste lo del Fonden, que en las declaraciones del secretario de Hacienda fue muy claro y preciso diciendo que ante la desaparición de los fideicomisos, principalmente el de Fonden, tenían que pensar qué iban a hacer en caso de los estragos que ocasionara el huracán Delta. Entonces, me queda claro que el secretario de Hacienda no sabe qué van a hacer con ese dinero. Son más de 68,000 millones de pesos que van a caer a Hacienda y que todavía no definen qué van a hacer con el dinero, a dónde se va a ir. No hay todavía una propuesta clara. Hay como muchas versiones de qué van a hacer con el dinero. Se menciona que va para salud, pero tampoco lo han definido claramente. Entonces, yo creo que sí debieron haber revisado y haber precisado qué van a hacer con ese recurso, porque son muchos millones de pesos que no sabemos a dónde van a parar con certeza. Y hay temas muy delicados, como el que acabas de comentar, que es el de desastres naturales. Entonces, pues que nos expliquen bien y ya. Osvaldo, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu impresión con todo esto? A mí me dan temor dos cosas con esto que se toca el Fonden. Una, que pues, los desastres no avisan, ¿no? O sea, una situación complicada. Estamos en temporada de huracanes y México también es una zona de temblores. Entonces, un desastre de magnitudes como las que ya hemos padecido no avisan. Y la otra cosa que me da mucho miedo es que le vaya a caer a Pío algo de eso y entonces pues ya no vamos a saber qué va a suceder ahí, si va a ser aportación, si no sé cuál va a ser el asunto, pero sí da un poquito de preocupación que nos lo pintan de una manera muy agradable, ¿no? Que hay que ser muy correctos, hay que ser muy puntuales hacia dónde va a ir ese dinero, cómo va a ser la forma de administrarlo, a quiénes les van a llegar los recursos y de qué manera. El problema es que nos han venido vendiendo esa idea de que esto es honestidad pura desde el principio del primer minuto donde quedan como gobierno, y ya nos dimos cuenta que hay ciertas cosas muy opacas y que conforme van pasando el tiempo vemos situaciones que creíamos que ya habían sido del pasado, pero no, siguen muy presentes y ojalá que de verdad, si van a hacer las cosas, las hagan con muchísima claridad y que sean muy puntuales y que no nos vayan a salir con una sorpresita mucho más adelante. Definitivamente es algo que pues no sabemos con precisión lo que va a pasar con esto, pero sí, Sofía, pues se afecta mucho a las universidades por la parte de los apoyos a la cuestión científica, se está afectando también a la cultura con respecto al desarrollo, por ejemplo, del cine, ¿no? Que también iba el cine mexicano reluciendo, tomando el lugar que le debería de corresponder. Y bueno, entre otras cosas, ya no se diga lo de salud, ya no se diga lo de emergencias. Yo creo que en este caso esta medida pues tiene realmente un fin electorero, ¿no crees? No veo por qué sería un fin electoral. Creo que, pues bueno, para hablar de los fideicomisos es necesario tener la información y los datos a la mano. Hay una investigación profunda y totalmente seria que desde hace varios años se ha publicado por parte de la organización de Fundar, que hizo una investigación sobre los fideicomisos en México, y de hecho demostró que han sido los fideicomisos una forma súper opaca por la cual y a través de la cual tanto gobiernos municipales, estatales y federales han sido beneficiados y han sido poco transparentes respecto al uso de recursos públicos, ¿no? Lo cual pues es tremendamente grave.
muy claros, ¿no? Creo que incluso en el tema de las universidades, en el tema de las becas, en el tema que mencionabas de cultura, se ha dicho una y otra vez que los apoyos a quienes son creadores, a los estudiantes, a los becarios, perdón, no se van a ir, o sea, ellos van a seguir recibiendo ese apoyo que tienen. Y es que, como decía al principio, que cambie una figura administrativa que administra el recurso público no quiere decir que por tal el fondo público desaparece. Eso es, en primera instancia, algo que se debe de entender y algo que se debe de precisar, porque lo que hemos visto en la conversación y en el debate público en estos últimos días ha sido un montón de imprecisiones respecto a cómo funcionan los fideicomisos, y en especial se ha dicho que se está deshaciendo el Estado, que se están desbancando a los creadores, a la cultura, a la ciencia, ¿no? Lo cual pues realmente no respalda lo que se está buscando hacer, ¿no? Que es acabar con una forma de administrar el recurso que era opaca. Sin duda, en algunas situaciones los fideicomisos podrían ser o pueden ser funcionales, pero para los fideicomisos de los que van a desaparecer, que era el caso de programas para becas, para programas de cultura, etcétera, etcétera, pues no eran funcionales y resultaban ser bastante opacos, ¿no? Entonces, por eso se toma la decisión. No todos los fideicomisos de la Administración Pública Federal van a desaparecer. Es otra cosa también que no se ha precisado en la conversación pública, ¿no? Entonces creo que pues no es una forma de utilizarlos electoralmente, sino simplemente de mejorar la administración del Estado. Sin duda, pues habrá muchas cosas que se tienen que terminar de precisar, eso es cierto, se tiene que terminar de precisar muchos de los fideicomisos, pero creo que está bastante claro por cómo funcionan los fideicomisos, que ahora las secretarías que tenían esos fideicomisos van a estar a cargo de ese recurso, ¿no? Ahora no es un ente externo como el fideicomiso que antes así más o menos lo administraba, sino ahora las secretarías están a cargo de eso y lo pueden administrar de mejor manera. Y creo que es algo también muy importante que se precise en la discusión pública, que los fideicomisos en términos de transparencia funcionan de dos formas y no tienen las mismas obligaciones que cualquier institución pública, ¿no? Para empezar, la ley de transparencia les establece que solamente si tienen estructura interna, realmente tienen que responder con todas las precisiones de la ley, lo cual no es la regla para la mayoría de los fideicomisos que hay en la Administración Pública Federal. Entonces, la mayoría de los fideicomisos no tienen estructura interna, lo cual los hace tener menos obligaciones de transparencia, lo cual los hace más opacos. De nuevo, yo recomiendo a las personas que nos vean y que les interese el tema, que de verdad revisen la investigación que hizo Fundar sobre los fideicomisos, se remonta incluso hasta el año 2013, y es muy importante que tengamos claro que hay muchas imprecisiones con los fideicomisos. Incluso tenemos 140 fideicomisos que están en la Administración Pública Federal y que están administrados por entes privados, lo cual también nos demuestra que realmente quienes tenían a cargo esos recursos públicos, pues no era precisamente el gobierno, ¿no? Sino que se prestaba mucho a este tipo de juegos, triangulaciones, o incluso lo que mencionaba el presidente respecto al Fonden, que se utilizaba el fideicomiso para venderle cosas a la Secretaría de Gobernación, a Protección Civil y todo cuando había pues desastres naturales, que pues es cuando deberíamos de, con mayor razón, ayudar a la gente, ¿no? Oye, Alberto, sí, dime. A ver, aquí hay que precisar tres cosas. La primera es que al que sí le tienen que decir de a dónde va a dirigirse el recurso y tienen que darle toda la información es al secretario de Hacienda, que es el que va a manejar los 68,000 millones de pesos. Él no sabe a dónde se van a dirigir. Digo, sus declaraciones lo han dejado muy claro. Y dos, respecto a la transparencia, los fideicomisos se rigen bajo el artículo 6 de la Constitución. Es para rendición de cuentas y transparencia. Entonces, insisto, si hay irregularidades, pues que se demuestren y a partir de ahí se haga una estrategia para esta nueva administración, pero no desaparecerlos o no mandar todo el recurso a Hacienda y no le avisen al secretario Arturo Herrera
a dónde se va a destinar ese recurso. Creo que de nuevo estamos cayendo en una gran imprecisión, ¿no? O sea, no quiere decir que todos los fideicomisos que desaparecieron van a estar a cargo de la Secretaría de Hacienda, van a estar a cargo de las secretarías. O sea, eso quiere decir que, por ejemplo, los fideicomisos que había en Cultura ahora están a cargo de la Secretaría de Cultura. Y miles de veces ya lo han precisado con el tema del cine también, que ahora de hecho se va a administrar a través del Fidecine, si no me equivoco del nombre. Fidecine. Ajá, del Fidecine. Entonces, yo de nuevo creo que ha sido un montón de imprecisiones lo que hemos visto en el debate público, cuando deberíamos de tener muchas más precisiones, ¿no? Y creo que pues es lamentable que realmente se utilice este tipo de cuestiones para hacer ver como si se estuvieran quitando los recursos de las secretarías, de los programas, de las miles de cosas que impulsa el gobierno federal, y se esté queriendo decir, o incluso querer asumir que se van a utilizar de forma electoral, lo cual también no tiene ningún sustento con la realidad. Al momento de que los recursos se entregan directamente, trae un fin electoral, ¿no, Osvaldo? Yo digo que sí, digo, porque, o sea, puede sonar casual, ¿no? Puede sonar que es así como no una ocurrencia, pero sí algo así como muy, muy fortuito para esta situación. No han sido, creo que es una de las cosas que le ha fallado a la presidencia de la República, haber sido más frontal en esta situación, ¿no? Porque de repente siempre tienen una forma muy peculiar de comentar y de comunicar ciertas cosas que pasan en nuestro entorno. Y por dejar tantos cabos sueltos, me parece a mí que es donde el popular se ha hecho en el sentido de que yo lo malinterpreto a lo mejor como ciudadano, que lo que están haciendo es dirigir ese recurso hacia la parte de la cuestión electoral. Pero pues, la burra no era isca, ya la hicieron, ¿no? O sea, y traemos ese sentimiento todos. Y seguramente los mal pensados somos todavía peor de pensados, y lo malo de esto es que probablemente acertemos. Sí, el problema es que cuando no hay la claridad de la información, cuando, como dice Sofía muy atinadamente, cuando no es precisa la información, ¿y quién debe dar la precisión de esa información? Pues la misma autoridad, la responsable de esto, es quien debe de dar esa precisión para que no generar la confusión. De ahí que, y sí me extraña lo que sí decía el mismo secretario de Hacienda, ¿no? Ante la comparecencia, ¿no? ¿De dónde van a sacar los recursos? No sé, o sea, que el secretario de Hacienda no esté informado de lo que está ocurriendo con esto es un error de comunicación. Claro. Y eso es grave, Sofía, ¿no crees? Bueno, creo que hay que también volver a dar contexto respecto a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, la Secretaría de Cultura ha sacado comunicados, ha establecido diálogos con creadores, incluso pues, se ha dedicado a comunicar realmente cómo se van a administrar ahora los recursos para el tema de creadores, con el Fidecine también. Y hemos visto una y otra vez que, por ejemplo, legisladores del PAN o legisladores del PRI se dedican a decir y a difundir noticias falsas respecto a que se está desmantelando el Estado y que se van a desaparecer los recursos de apoyo a la cultura, de apoyo a la ciencia, de apoyo a las artes, ¿no? Lo cual a mí me parece que incluso hace más caótico esto, ¿no? Podríamos decir incluso que sí hace falta comunicar mejor, porque creo yo, y en eso sí estoy de acuerdo, que normalmente el esfuerzo comunicativo se le deja al presidente, que sin duda yo coincido, el presidente comunica muy bien, pero no tiene todo el día para estar comunicando, ¿no? Él tiene muchas otras obligaciones y habría que precisar ahí que más entidades públicas comuniquen, ¿no? Pero lo que también estoy en desacuerdo con esto es que, por un lado, le pedimos un montón de precisiones al gobierno federal, que sin duda debe tenerlas todas, pues porque venimos de querer mejorar el gobierno federal y comunicar es una de esas grandes obligaciones, pero también creo que el debate público ha sido, y por eso insisto que hay un montón de imprecisiones al respecto, es que el debate público se ha desviado tanto y de hecho hemos tenido tantas imprecisiones porque se generan noticias falsas, no se comunica con honestidad y se utiliza todo el tipo de imprecisiones y todo tipo de mentiras para querer decir y quererse oponer a lo que está diciendo y está haciendo el gobierno federal, lo cual para mí creo que no ayuda ni siquiera a
pues querer pelear los intereses de quienes tal vez se quieran ver perjudicados o tal vez se podrían ver perjudicados. En este caso, por ejemplo, creadores que auténticamente estaban preocupados por qué iba a pasar con esos recursos, o incluso becados de CONACYT que tenían esta auténtica preocupación, pero sí veo que por un lado hay un esfuerzo por descomunicar, por otro lado un esfuerzo por querer comunicar, pero que ese esfuerzo no es suficiente. Entonces, obviamente la discusión se torna súper complicada cuando no hay espacio ni siquiera para, pues, para poder hacerlo como se podría, ¿no? De la forma más amplia y extensa posible, ¿no? Pero no se trata de ser opositodos, ¿no? O sea, claro. se trata de que la información justamente que nos dan, luego al día siguiente cambia, o a los 2-3 días cambia, o nos tienen una versión distinta a la que nos dijeron originalmente, y es ahí donde empezamos a patinar todos y creemos que la información original está ya siendo llevada hacia un cierto favoritismo de algo. Esto de aclarar las cosas es una obligación desde el más informado hasta el último, ¿no? Porque generalmente nosotros que tenemos un contacto directo con la información, o que estamos pendientes de todo esto, pues más o menos lo alcanzamos a digerir, pero cuando esa información no llega de la mejor manera hacia al pueblo en general, ahí es donde comienzan las especulaciones, y a lo mejor no tanto el comunicador, sino la gente empieza a lucubrar sus propias respuestas a preguntas que se están haciendo y que nadie se las contesta. Claro, pero yo creo que sin duda hay cierta razón en eso. Creo que también hay un debate injusto, porque en esas escaleras de información tenemos un montón de generadores de noticias falsas y de imprecisiones respecto a lo que dice el gobierno federal, lo que dice la administración pública, o incluso interpretaciones que son injustas, como por ejemplo decir que ahora los recursos, por ser directos, van a ser utilizados de forma electoral, cuando por primera instancia hay que decir que la gente ya no funciona de esa forma, que eso creer como desde el principio que la gente es clientela más allá de actores políticos que son pensantes por sí mismos, pues bueno, eso es una primera suposición que a mí me parece injusta respecto al pueblo mexicano. Y la segunda suposición es que realmente eliminar los intermediarios nos ayuda a que no haya espacios para el clientelismo, ¿no? Asegurarle a la gente que tengan sus apoyos para la creación de arte, de cultura, de ciencia, etcétera, etcétera, nos ayuda realmente a que no haya una persona intermediaria que esté lucrando con quien sí está o no está en el poder, ¿no? Porque al final del día, tanto los programas sociales como muchísimos otros beneficios que han ido directo a la gente se han hecho acreedores de derechos, ¿no? Y esto es algo pues sumamente importante, considerando que antes realmente se querían eliminar cuando había cambio de administración o cuando teníamos tiempo electoral. Sí, definitivamente. Es que todo se presta a malas interpretaciones. Sí, venga. Perdón, se prestan malas interpretaciones porque no hay comunicación entre ellos. O sea, así como bien comentaron hace un momento, el presidente puede salir a decir una cosa y luego sus secretarios salen y dicen otra. Entonces, mientras no haya una muy buena comunicación de los de primer nivel de gabinete, pues obviamente todos vamos a tener una mala interpretación de todo. Y no es porque haya mentiras o mal informados. Pero es que sí hay mentiras y malinformación. Sean es que sí hay. Fake news o algo. No, simplemente es que mientras ellos no se pongan de acuerdo y no bajen la información precisa y correcta, pues, ¿cómo quieren que la tomemos Simplemente nosotros? Un ejemplo de lo que pasó el día de ayer con las... Sí, te escucho. Perdón. Simplemente un ejemplo sobre lo que pasó ayer en la discusión sobre los fideicomisos en la Cámara de Legisladores, ¿no? Y legisladoras. Es que los diputados del PRI y del PAN se fueron de la sesión para alargar la conversación, y después vimos en muchos medios de comunicación, incluso representantes del PRI y del PAN, decir que Morena estaba aplicando un madruguete porque la decisión, después de que se fueron los legisladores del PRI y del PAN, pues la discusión y por supuesto la votación se amplió hasta las 7 de la mañana. Pero es que, o sea, no se está informando correctamente. Hay imprecisiones por parte de quienes están en contra de la nueva administración, que sin duda el debate público y político es ampliamente, yo creo que pues se debe de dar, pero creo que justamente es injusto cuando se
cambia la información y se quiere ver como que las intenciones son otras, ¿no? O sea, si vamos a ser honestos sobre por qué yo estoy a favor o en contra de los fideicomisos, pues hay que discutir eso, ¿no? No querer decir o querer mentir con que quieren aplicar un madruguete, con que se quieren desfondar al Estado, cuando pues realmente eso no es lo que está en discusión, ¿no? Sino realmente, como decía al principio, el modelo administrativo de los fideicomisos. ¿Por qué estás a favor? ¿Por qué estás en contra? ¿Qué le ves positivo? ¿Qué le ves negativo? ¿No? Y creo que eso no hemos tenido en nuestro debate público y por eso creo que es injusto. Y aparte, en la iniciativa ni siquiera lo precisaron. Por eso tenían en contra y a favor opiniones. ¿Qué es lo que no precisaron, perdón? Sí fue un madruguete. Pero ¿qué es lo que no precisaron, cuando las cosas no son claras, generan la duda. Entonces, todo parte desde su origen y bueno, en el caso de los fideicomisos, habrá quien les guste, habrá quien no les guste. Lo que sí, hay fideicomisos que no podrán cerrarse porque hay participación de iniciativa privada y no porque se manejen mal, sino porque hay el interés de ambos, tanto del gobierno como de la iniciativa privada, de manejar dichos fideicomisos. Pero bueno, ya veremos las irregularidades que nos menciona el presidente, a ver qué nos cuenta, qué nos dice. De que sí hay un grave problema de comunicación, sí lo hay y hay que reconocerlo. Lo mismo pasó con la rifa del avión, cuando al presidente, al secretario le preguntaban, al secretario de Comunicaciones y Transportes le preguntaban sobre la rifa y decía, no, pues eso es una ocurrencia, es un meme, ¿no? Y no era una ocurrencia. Bueno, sí era una ocurrencia, pero a final de cuentas se dio. Sí hay un problema de comunicación, La mañanera no es un medio, no es una forma de comunicación, es una forma de discursión del presidente. Pero bueno, vamos a otro tema, ¿les parece? El COVID está en aumento en los casos activos. Se había dicho que si de llegar a 400 por millón de habitantes, pues se aplicará el botón de emergencia y prácticamente estamos a nada de que el gobernador active este botón y entonces sí se presenten otra manera de llegar de quedarnos en casa, mejor dicho, y eso sí será una situación más compleja porque ya hay muchos negocios que están a la deriva con esto del COVID. Y bueno, ¿qué nos dices, Osvaldo? Híjole, es una situación muy delicada, sobre todo porque hay gente que sí se las está viendo muy complicado, ¿eh? Hay gente que no le está pasando nada bien. Muchos negocios están con el alma en un hilo porque económicamente la situación está complicada, ¿no? Y esto es como una especie de efecto dominó porque le pasa a uno y después le empieza a pasar a medio mundo y la situación parece que no le importa a mucha gente aquí en Jalisco. Te puedes dar cuenta, y lo comentábamos el lunes pasado, de que en las redes sociales puedes ver fiestas y puedes ver de todo. Y luego ya te vas a la realidad, ¿no? Te vas a la calle. Yo fui a hacer unas compras al mercado, vas con todo lo que te tienes que poner encima y resulta que hasta los que te están atendiendo no traen el cubrebocas, lo traen mal puesto, ¿no? Que esa es nuestra única salvación ahorita más cercana para evitar contagios y todas estas cosas. Somos muy irresponsables los jaliscienses al llevar esta situación a ese extremo. Ya nos lo había dicho el gobernador hace un tiempo y como que fue como mamá regañona nada más. Si no lo hacen, ahora sí los voy a castigar. Y ahora cuando ya estamos tan cerca o probablemente en las cifras ya las pasamos, pero no nos quieren asustar, la situación está de verdad de dar mucho miedo. Y más miedo también dan las declaraciones de Gatell, ¿no? Que pues los muertos ya se murieron, ¿no? Y ojalá que aquí no nos pase algo muy similar con las empresas que están de verdad al borde de la quiebra, muchísimas. Sí, así es. Falló, por lo que dices, y Osvaldo, creo que falló la responsabilidad individual, ¿no, Luz? Sí, fíjate que hubo una relajación social yo creo que desde junio, yo empecé a verla un poquito ya más relajada a la gente. Sí, efectivamente, uno va, por ejemplo, en el vehículo y pues ves a la gente caminando sin cubrebocas, incluso van en pareja y ambos sin cubrebocas, entran, por ejemplo, a algún establecimiento. Algunos establecimientos sí son muy estrictos, conseguir las normas y
las normas de sanidad. Sin embargo, hay otros comercios que ya lo relajaron por completo, ya ni siquiera te toman la temperatura, además ya no te ofrecen ni gel antibacterial al entrar al negocio. Entonces, todo eso pues ha venido acumulando pues que los contagios sigan creciendo y pues las consecuencias las vamos a sufrir muchos, ¿no? Bueno, yo creo que todos, porque al apretar el botón de emergencia, pues yo creo que muchos negocios se van a ver muy afectados, mucha gente en sus empleos se van a ver afectados y pues esto va a generar todavía más complicaciones en la situación económica que ya tenemos. No se ve un panorama nada alentador en estas condiciones en las que estamos viviendo actualmente por esto del COVID. Sofía, ¿qué nos dices? Bueno, yo creo que ha sido un tema difícil de administrar. La verdad es que sabemos que la pandemia es complicada. Yo creo que en el término estatal, respecto al trabajo que ha hecho el gobernador, pues ha dejado mucho que desear, en especial porque hemos visto una estrategia que realmente busca más generar una diferencia política, más allá de generar las herramientas y las soluciones necesarias para la gente. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de los primeros 5 días del gobernador, que aseguraban que solo iban a ser 5 días, pero que resultaron ser casi 6 meses, que le impidió a muchísimos negocios hacer como un plan de cierre, de poderse prever todo, ¿no? Entonces creo que pues ha habido muy poca sensibilidad respecto a esto. Otro también que hemos visto ha sido el tema de las pruebas rápidas, la necesidad de querer hacer pruebas rápidas, cuando hemos visto que Jalisco ha sido de los estados que menos ha hecho pruebas. Y por otro lado también el tema, por ejemplo, que discutíamos hace tiempo, que tenía que ver con el regreso a clases, ¿no? Que veíamos esta gran irresponsabilidad de querer hacer un regreso a clases presencial cuando sabemos el gran riesgo que hay sobre los rebrotes, ¿no? Entonces creo que la administración estatal deja mucho que desear, con una poca coordinación en el gobierno federal y con los gobiernos municipales también. Y creo también que ha sido un error contundente por parte de la administración estatal recaer toda la responsabilidad en tema de las personas, ¿no? Se ha dicho incluso por organismos internacionales que la responsabilidad tiene que ser de las autoridades, que sin duda se deben de apoyar con la gente, pero la responsabilidad siempre debe de recaer en las personas. Por eso incluso la opción de que no hubiera tantos espacios de ocio, que no hubiera abiertos tantos lugares de recreación, porque generaban de hecho esta sensación de que ya se estaban relajando las medidas de salubridad y pues la verdad es que todavía eso no sucede, ¿no? Entonces creo que ha sido un gran error esto. Creo que pues por ejemplo la solución de querer abrir museos, de querer abrir parques, tantos espacios públicos, pues también nos demuestra que por parte de la administración estatal pues no tenemos tampoco mucha responsabilidad, ¿no? Y pues obviamente en esto se reproduce también en cómo siente y cómo ve la gente el tema de la pandemia, que creo también que se debe reforzar en términos de comunicación, cómo es que la gente debe seguir procurando las medidas de salubridad para evitar la cantidad de contagios que hemos visto. Pues lamentable lo que estamos padeciendo con esto del COVID. Sí es cierto, la relajación tuvo mucho que ver. No podemos hablar de un rebrote porque no se ha terminado la pandemia, como para decir hubo una baja considerable y entonces sí reabrir los negocios y todos los giros. No podemos hablar de un rebrote porque esto todavía no ha sido controlado en ninguna forma ni en ningún modo. Sigue habiendo muertos, sigue habiendo contagios. Sobre todo me llama la atención que contagios de gente cada vez más joven, cada vez más, la que se consideraba menos vulnerable, ahora es la que ya está siendo más afectada por esto del COVID. Yo les agradezco mucho, Osvaldo, Luz, Sofía, gracias por estar aquí con nosotros, pero no me quiero despedir, sino invitarlos a decirles que de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si quieres más información sobre nuestra bebida nacional, acércate al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este día.
Gracias, buen fin de semana, síganos escribiendo, lo invito a que pues siga enviando sus comentarios a través de las redes sociales de Cabecera. Gracias, que tengan un excelente fin de semana, yo lo espero el próximo lunes. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.